iniciar estas actividades que tenemos previstas hasta que lleguen las presuntas vacaciones. En función de la fase en la que estemos, será de una forma o de otra estas vacaciones, que con el doctor Antón Costas. No hace falta presentación, simplemente decir que es catedrático, presidente de la Fundación del Círculo de Economía y un hombre que hay que seguir siempre por la lucidez de sus análisis, no solo económicos, me atrevería a decir que también humanísticos. Alrededor de la economía él hace da grandes argumentos para hacer ver que la economía no debe estar reñida con la justicia social, con la necesidad de que nadie se quede atrás, que es lo que en principio todo el mundo, al menos de boca para afuera, dice en esta crisis del coronavirus, pero que hace falta ver si se implementa realmente. Yo no quisiera perder más tiempo porque quien tiene la palabra, quien nos tiene que dar los argumentos sobre esta actualidad y futuro, sobre más allá del COVID-19, es el doctor Antón Costas. Antón, buenas tardes. Perdón. Ahora sí, Antón. Ahora sí, ¿verdad? Esto decía, buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo que nos está viendo. Yo no puedo verles a todos ustedes y esto es para mí algo a lo cual me voy acostumbrando en este mes, pero es extraño porque me gusta poder ver la cara y los ojos de las personas a las cuales estoy hablando. Pero bueno, esta tecnología nos ha permitido mantenernos en contacto y al menos es una gran ventaja. Muchas gracias por esta nueva invitación. Yo creo que me estáis acostumbrando mal. Tiene la ventaja de que nos hace ver ya como amigos, pero decía, me estoy acostumbrando mal a vuestras invitaciones. Es un placer de verdad, una alegría enorme poder compartir este final de la tarde con todos vosotros. Gracias, José María, también por esas palabras tan amables y halagadoras. Al llegar a uno a esta edad, ya se deja halagar, ¿no? Cuando eras más joven y te decían algo agradable sobre tú, te ponías colorado. Ahora un poco lo que cuando escuchas decir alguna palabra halagadora, dice, a ver si continúa más, a ver si dice más de este tipo. Muchas gracias. Yo en estos 30-35 minutos que hemos un poco acordado para después tener la conversación entre todos, quería hacer casi a modo, como dicen en el Parlamento, ¿no? Tiene usted unos minutos para fijar posición. Dice, bueno, pues yo querría fijar posición sobre unas cuantas cuestiones que espero que después puedan suscitar el interés de todos ustedes para poder mantener una conversación más amplia sobre lo que he dicho y también sobre otras cuestiones que en este reducido tiempo yo no podré introducir, pero que seguramente ustedes tendrán interés en abordar en el coloquio. Vamos a ver. Fijar posición. Primero, es un tópico y los economistas usamos mucho de este tópico, que es decir, esta crisis es diferente. Pero en esta ocasión ese tópico es verdad. Esta crisis es diferente porque es una doble crisis sanitaria y económica que tiene, por un lado, una dimensión humanitaria que nunca habíamos visto con anterioridad, y por el otro tiene una dimensión económica provocada por una causa totalmente diferente a todas las crisis anteriores. Las crisis anteriores han venido por fallos internos del motor de la economía, del motor del capitalismo, por decirlo con otras palabras. Esta no. Esta es una recesión económica provocada de forma consciente por los gobiernos. Y esto, ya veré más adelante, tiene también sus implicaciones en términos de responsabilidad de los propios gobiernos en poder dar respuesta a algunas de las grandes consecuencias de la recesión. Pero insisto, es realmente diferente.
Diferente, además, porque, en segundo lugar, porque el coronavirus, el COVID-19, o la COVID-19, con más exactitud, que es femenino, ¿no? Esta crisis, esta pandemia, nos trae un sentimiento, una experiencia mejor, una experiencia de la unidad un poco del mundo, ¿no? Porque esto es una pandemia global. Con anterioridad había aparecido el SARS, el COVID-1, ¿no? Pero no había afectado al conjunto del planeta. También el otro coronavirus, el MERS, ¿no? Pero no había afectado a todo el planeta, ¿no? Esta es por primera vez una pandemia que de forma simultánea afecta a todo el planeta. Por lo tanto, vivimos cada uno de nosotros un poco esta experiencia de unidad del mundo, ¿no? De unidad del mundo, que hace recordar aquella frase del clásico, ¿no? de Terencio romano de hace 2000 años, cuando decía que nada humano nos es ajeno. Y es verdad, nada que ocurra a cualquier otro ser humano en el mundo nos es ajeno. Esta es una experiencia muy vital, muy vital, que nos podría llevar quizá a los próximos años a tener una mayor conciencia de esa unidad del planeta, ¿no? Y de la unidad y de la necesidad de la salud global, ¿no? Ahora volveré a esto. La segunda experiencia vital que nos trae esta crisis es ese sentimiento, esa percepción muy clara de vulnerabilidad como sujetos, como individuos, como personas, pero de vulnerabilidad también como sociedades, ¿no? ¿Y qué hacemos las personas cuando nos sentimos vulnerables, atacados por algo? ¿Qué hacemos? Normalmente buscamos protección, buscamos seguridad. Por lo tanto, una segunda consecuencia que yo creo que ya estamos viendo de forma clara, pero que se va a intensificar en los próximos meses, es la búsqueda por todas las sociedades, por todas las personas, la búsqueda de protección, la búsqueda insisto, de seguridad. Y fíjense que esta búsqueda, esta vulnerabilidad y esta búsqueda de seguridad está de alguna manera poniendo en valor de nuevo a dos viejas instituciones que la experiencia cosmopolita de las décadas anteriores había un poco despreciado, dejado de lado. ¿De qué instituciones viejas hablo? De que ahora volvemos a recuperar. La familia, hasta si quieren la tribu, pero la familia y el Estado. En todos los lugares, en todos los países, familia, Estado, vuelve de nuevo a adquirir un valor que en las últimas décadas, con la idea quizá exagerada por los economistas, pero una idea que tuvo su influencia, que era un poco que los mercados, la globalización por sí sola, podía un poco ordenar la sociedad. Hoy vemos que no. Y la tercera experiencia que me gusta un poco identificar para esta charla, y la tercera experiencia que nos trae el COVID, es, a mi juicio, la sensación del descubrimiento de algunas fragilidades o, si quieren, déficits estratégicos que tenemos en la economía y en nuestras sociedades. ¿Qué nos ha puesto en evidencia la pandemia? Que nuestros sistemas sanitarios, aún en aquellos países que, como España, decíamos que teníamos la mejor sanidad del mundo, nuestros sistemas sanitarios tienen fragilidades, tienen déficits estructurales, estratégicos. También estamos viendo que cuando hablamos de aprovisionamiento de ciertos bienes, como son los fármacos, las medicinas, como ha quedado ahora de manifiesto algún instrumental clínico, como son los respiradores y otros, aquí de nuevo hemos descubierto que tenemos también déficits, fragilidades de tipo estructural. Estas son las tres experiencias vitales que yo voy un poco a tener en cuenta en esta charla y que resumo de nuevo. Por un lado, la experiencia de que realmente vivimos en un mundo único, ¿no?
que nos obliga a tomar en consideración esa idea de Ptolomeo. Nada de lo humano nos es ajeno. Lo que ocurre en una parte del mundo, en Wuhan, me entra en la puerta de mi casa. Somos, por lo tanto, sujetos que vivimos en un mundo único. Esta experiencia ya la habíamos comenzado a experimentar con el calentamiento global, con el cambio climático, pero creo que se hace más vivo ahora. ¿Cómo se van a combinar en los próximos meses y años estas tres lecciones, estas tres experiencias? Es decir, vamos a ser más conscientes de esa unidad planetaria y por lo tanto vamos a ser más cosmopolitas, o por el contrario, nos va a dominar el sentimiento de vulnerabilidad y nos vamos a refugiar más en nosotros mismos, más en nuestra familia, más en nuestros países, dejando de lado la experiencia cosmopolita. ¿Cómo vamos a reaccionar? Las dos opciones son posibles. A mí me gustaría un equilibrio entre actitudes abiertas al cosmopolitismo y también actitudes abiertas a una mayor protección de la salud y de nuestras oportunidades. Pero si tengo que hacer algún pronóstico, creo que vamos a ver una combinación que va a orientarse más a darle un papel más fuerte al Estado nacional y un papel más fuerte al ámbito familiar o al ámbito, decía antes, tribal, de tribu en el sentido no perverso de la palabra, ¿no? Sino de los grupos comunitarios más cercanos. Pero este es un tema que dejo ya para el debate, para la conversación. La segunda cuestión que me gusta abordar es, bueno, los impactos, en este caso ya más económicos, más macroeconómicos de esta crisis. Miren una cosa, yo siempre lo he dicho, pero ahora lo vengo diciendo con mayor insistencia cuando me lo preguntan. Dice, vamos a ver, profesor, es decir, ¿cómo va a reaccionar la economía? Y yo vengo diciendo lo siguiente, dice, mire, un economista competente y honesto, ante esta pregunta, la primera respuesta es depende. Y no es por ser gallego, dice depende, ¿no? Es decir, aquella persona que sin más aclaraciones les diga la economía va a caer un 10%, un 15%, el desempleo se va a disparar al 20 o al 24%, la deuda pública. Dice, mire, el que le responda de esta forma o no es buen economista o no es honesto. ¿Por qué motivo? Porque no hay fatalidad ninguna. Esto es una crisis muy fuerte, que ahora explicaré un poquito más, pero que no necesariamente tiene que ocurrir lo peor. Va a depender de cómo sepamos, de cómo estemos ya y cómo sepamos en el futuro inmediato reaccionar frente a ella. No hay fatalismo, insisto, va a depender de la respuesta que sepamos dar tanto a nivel de gobiernos nacionales como a nivel europeo, como a nivel global. Y en este sentido hay tres componentes que ustedes han de tener muy en cuenta ustedes mismos para hacer su propio pronóstico. No, es decir, mire, ¿qué ocurrirá? Depende de tres cosas. De que a mí me digan realmente cómo va a evolucionar la pandemia, cómo va a evolucionar el virus. Porque si me dicen que en otoño habrá un nuevo rebrote, dice, mire, este es un dato que yo tengo que tener en cuenta para poder hacer un pronóstico económico, ¿no? En segundo lugar, va a depender de la intensidad y de la eficacia de las medidas que aplican y que tienen que seguir aplicando los gobiernos. Si la intensidad de esa medicina es baja, pues los efectos sobre la economía serán unos. Si la cantidad de medicina y la eficacia que metemos dentro de nuestro cuerpo económico es buena, pues probablemente entonces la economía reaccionará más rápido y saldrá más rápido. Y en tercer lugar, que eso ya cada uno de nosotros somos los actores, va a depender de cómo se vayan a comportar
cómo nos vayamos a comportar los consumidores o, dicho de otra manera, los clientes de las empresas. Porque uno puede levantar, dice, bueno, la pandemia ya está controlada y ahora vamos a dejar que se vayan abriendo las persianas de los negocios. Sí, sí, yo puedo levantar mi persiana, pero ¿me entrarán mis antiguos clientes? ¿Se sentirán seguros como para entrar en mi negocio y volver a comprar? Yo les cuento una anécdota personal, no se lo digan a la persona que voy a mencionar. Ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, me llamó mi dentista, ¿no? Y me dijo, bueno, esto no sé si tenías en cuenta que el viernes tenemos cita, ¿no? Y yo lo sabía, ¿no? Pero le dije, mira, la verdad es que creí que no abrirías. Y por lo tanto he metido una cosa en la hora en que tenía visita contigo. Y dice, bueno, no te preocupes, buscamos otra hora y hemos buscado una hora para junio. Yo confieso aquí, en la intimidad entre nosotros, que yo no estaba seguro de volver el viernes al dentista, a la dentista, y que comenzase tengo una cierta inseguridad. Es un ejemplo de lo que estaba diciendo ahora. Los comercios, los restaurantes, los hoteles, las escuelas pueden reabrir, pero ¿cómo se van a comportar los consumidores? Hace unos días tuve ocasión de hablar en una charla de este tipo con el presidente de British Airways, el español Alex Cruz, ¿no? British es la matriz de Vueling, de Iberia, y le preguntaba, Alex, oye, ¿qué pronóstico tenéis vosotros como gran compañía aérea acerca de cuál va a ser el comportamiento de vuestros clientes tradicionales, ¿no? Y él me dijo, pues mira, solo tenemos una cierta información de los clientes de negocios, de los clientes business. No tenemos información sobre los turistas convencionales. Y, bueno, ¿y qué información tenéis sobre el comportamiento que van a tener los clientes de business? Y me dice, mira, la encuesta nos dice lo siguiente, que 1/3 dice que ya no va a volver a viajar, que ya se está acostumbrando a este tipo de reuniones como la que estamos teniendo nosotros hasta ahora. Yo hace un momento, hasta las 6 de la tarde, he tenido el consejo de administración de una empresa conocida y lo hemos hecho, como ya anteriores, de esta forma y funciona. Por lo tanto, él me decía, 1/3 de mis antiguos clientes de mis compañías de aviación dicen que no van a volver a viajar. 1/3 que se lo están pensando y que probablemente, me decía, van a viajar entre grandes capitales, entre grandes ciudades, pero que ya no van a descender a capitales de segundo nivel. Y me dice, y 1/3 final que dice que seguirán haciendo lo mismo. Pero claro, para una compañía aérea o para cualquier compañía, que tus clientes te digan 1/3 que ya no van a volver a tener, no te van a volver a comprar tu producto, tu servicio, es tremendo. Es un 33% de tu facturación. Si otro 33% dice que se lo está pensando, pero que probablemente una parte no viajará, se dan cuenta, son 3 elementos que ustedes mismos lo pueden manejar en su cabeza y saquen conclusiones. Insisto, hemos de saber, si queremos responder a la pregunta, ¿qué le va a suceder a la economía catalana, en la economía española, en la economía europea, a la economía mundial en el año 2020? Pues ustedes tendrán que estar pensando, a ver, ¿qué información tengo sobre cómo va a evolucionar la pandemia? Es fundamental. Si la pandemia, si nos dijesen que en junio se ha acabado y que las medidas del gobierno son eficaces y que los consumidores vuelven de nuevo, yo les diría que el año 2021, ya en el 4º trimestre, la economía se comportará en forma de V. Ha caído en el 2º trimestre, seguirá cayendo un poco más en el 3º y en el 4º va a rebotar como el gato cuando cae, que se dice, ¿no? Fantástico. Pero, ¿y si la pandemia rebrota en octubre? ¿Y si las medidas no son eficaces? Bueno, ahí mi pronóstico lo dije ya
en una entrevista en TV3, yo creo que a inicios del mes de marzo, que lo más probable era que fuésemos a ver un perfil de comportamiento de la economía y del empleo, que en aquel momento dije en forma de raíz cuadrada y que sorprendió un poco, ¿no? Que es, caemos mucho en el segundo y tercer trimestre, en el cuarto rebotamos un poco, pero no volvemos arriba, rebotamos y a partir de ahí vamos a seguir una línea recta con una pendiente que hay que ver si es una pendiente muy fuerte hacia arriba o si es plana. Es la imagen de la raíz cuadrada. ¿Recuerdan? Esto es la idea, ¿no? Pero insisto, sin esos datos, lo que yo le pudiese decir ahora acerca de lo que va a ocurrir la economía, valdría lo mismo que si hubiese dicho cualquier otra cosa. Esto es la idea, ¿no? Tercero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Dicen, miren, el qué hacer depende mucho que sepamos identificar cuáles han sido los daños del virus sobre la economía. En muchos casos, y yo lo hice en los primeros momentos, yo mismo utilicé un lenguaje bélico de guerra, diciendo, bueno, esto es un poco como estar en una guerra, estar en la Segunda Guerra Mundial. Pero inmediatamente me di cuenta que esa imagen, esa retórica no era adecuada. ¿Saben por qué? Porque una guerra destruye riqueza, una guerra destruye activos productivos, una guerra destruye fábricas y máquinas, una guerra destruye edificios, nuestras viviendas, una guerra destruye carreteras, puentes, canales, vías férreas. Una guerra destruye activos de riqueza. Este virus no es un ejército que haya destruido riqueza. Este virus es como una invasión de extraterrestres invisibles que se nos ha metido en los canales a través de los cuales circula la sangre de la economía o la sangre del cuerpo y ha obturado los flujos de renta, ha parado los flujos de ingresos de las familias y de ingresos de las empresas, pero no ha destruido los activos de las familias ni lo de las empresas. Esto es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque ahora, a la pregunta de qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer los gobiernos, yo respondo que tienen que hacer tres cosas. Tres cosas. La primera es gastar, para meterle de nuevo gasolina, sangre, si quieren, a las venas. La segunda cosa que tienen que hacer es gastar, para seguir metiendo sangre a las venas, transfusión de sangre. Y la tercera cosa que tienen que hacer es gastar. Insisto, porque el accidente que hemos sufrido no nos lleva no hemos roto los huesos, ningún órgano interno se nos ha destrozado. Esto no es verdad, el coronavirus destroza órganos internos, pero en términos de economía, el motor de la economía. El motor de la economía no ha sufrido. Ha sucedido que se ha quedado sin gasolina. Por lo tanto, hay que meter gasolina en el motor y eso significa gastar, gastar y gastar. ¿Gastar para qué? Para sostener los ingresos de aquellos trabajadores y hogares que se han quedado temporalmente sin ingresos. Esos son los ERTEs. Ha sido una gran innovación. Sin ellos, en este momento tendríamos 5 millones más de parados normales. Déjenme decirlo así. Por lo tanto, hay que gastar y seguir gastando para sostener los ingresos de los hogares, de los trabajadores. Hay que gastar para seguir sosteniendo los ingresos que han perdido las empresas. Hemos de hacer moratorias de pagos, moratorias de impuestos y eso significa gastar para la economía. Hemos de gastar. Y hemos de gastar para invertir en aquellos déficits que yo les hablé antes, en el sistema sanitario. Tenemos que gastar mucho y de forma muy rápida para asegurar que un posible rebote del virus no nos coge en otoño
de nuevo mal preparados. Hemos de gastar también para poder reabrir las escuelas. Yo no entiendo, yo tengo un nieto en Suecia que ha ido a lo largo de estos 2 meses a la escuela, no ha fallado ningún día, no se han cerrado y seguirá yendo hasta final de curso. Sin embargo, aquí hemos cerrado las escuelas y las vamos a mantener cerradas hasta septiembre. No somos conscientes de la gravedad de esta decisión. Es tremenda. Hemos de gastar para que las escuelas puedan hacer lo que hicieron los hospitales. ¿Verdad que tuvimos que construir hospitales de campaña? Pues tendremos que habilitar muchos locales que hoy no son escuelas para poder dividir los grupos de niños en grupos pequeños, de tal forma que aseguremos su salud y la de sus profesores, pero que a la vez puedan recibir escolaridad. Por lo tanto, hemos de gastar, gastar y gastar. Esto es fundamental. Y gastar bien. Este gasto no puede ser un gasto alegre, vamos ahí a hacer fiesta, no. Este gasto lo que tiene es que dar confianza a los consumidores y especialmente confianza a los empresarios e inversores de que existe futuro, porque si entra el miedo, imagínense ahora un empresario pequeño a grande que está cubierto con el ERTE, pero que él desconfía en qué pasará cuando vuelva a abrirse un negocio y que si no tiene clientes, él va a tener que cerrar. Hay que evitar este miedo, hay que dar seguridad de que a pesar de que estamos en un mar tenebroso, en medio de una tormenta, tenemos una hoja de ruta a donde dirigirnos, porque esa seguridad, esa confianza en el medio plazo es lo que nos va a permitir ahora aguantar los tirones. Por lo tanto, insisto, voy ya acabando, esto, gastar, gastar y gastar. 3 cosas más. Dice, vale, muy bien, profesor, ¿y cómo lo financiamos? Claro, esto es importante. Me lo dicen cuando digo en reuniones de otras reuniones, en las últimas semanas y días, dice, ¿cómo lo financiamos? Y aquí a veces utilizo una anécdota de John Wayne, en Río Grande, ¿no? Que cuando iba el coronel John Wayne, ¿no?, hacia Río Grande, pero quedaba aún lejos, uno de sus soldados le dijo, coronel, ¿y cómo pasaremos al río? Y el coronel John Wayne le dijo, muchacho, no te preocupes de cómo vamos a pasar el río hasta que lleguemos a él. En este momento, este año, nuestra preocupación es salvar a la gente y salvar la economía. Tenemos que gastar. Nuestra preocupación ahora no puede ser cómo vamos a pagar el año que viene y lo siguiente, lo que gastemos hoy. Esto es muy importante. Por eso, cuando a mí me hablan de consensos políticos, yo le decía al principal líder de la oposición española hace unos días, dice, mira, yo el único consenso que te pido como ciudadano y como economista es el consenso de no acusar al gobierno de que el déficit público se dispara y que la deuda pública se dispara. Es el único consenso que te pido. Es decir, que no acusemos al gobierno, sea cual sea el gobierno, porque ahora tenemos que endeudarnos, ahora tenemos, insisto, que gastar. ¿Cómo lo vamos a financiar? De momento, estamos financiando muy bien el aumento de gasto a través de los mercados de deuda. Los mercados de deuda no nos están castigando y de momento no nos van a castigar. Nos queda Europa, pero aquí déjenme hacer una reflexión muy de pasada. La escribiré en mi próxima columna en el diario El País. Dice, mire, a mi alrededor hay muchos amigos que tienen una indignación y una frustración con la Unión Europea que es excepcional. Y yo confieso que no tengo frustración con la Unión Europea. Y me pregunto por qué. Y probablemente es por este motivo. Desde hace más de 40 años convivo con una mujer, que es mi esposa, que es médico y psicóloga. Y me ha convencido de que en la vida
La frustración es la consecuencia de un exceso de expectativas en lo que sea, hasta en la pareja, ¿no? Cuando tienes un exceso de expectativas, tarde o temprano vas a caer en la frustración. Hay mucha gente que tiene un exceso de expectativas en relación con lo que puede hacer la Unión Europea. Y de ahí viene la frustración. La Unión Europea puede hacer algunas cosas, pero no muchas. Y uno podría decir, bueno, siempre nos queda el Banco Central Europeo, que lo que nos va a hacer es comprar aquella deuda que ahora tenemos que emitir para poder financiar el gasto. Dice, sí, y ha sido un gran descubrimiento para mí el Banco Central Europeo, su comportamiento como un verdadero banco de sangre, que está dispuesto a hacer transfusiones de sangre sin preguntarse cómo las va a cobrar, ¿verdad? Esto ha sido un gran descubrimiento. Aunque la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de hace unos días es una bomba de relojería muy importante. Pero, ¿qué me gustaría a mí ser en este momento a la hora de tener que responder cómo vamos a financiar esto, este aumento de gasto? Les aseguro que en este momento me gustaría ser británico. Me gustaría estar en el Brexit. Y dice, ¿por qué? Dice, porque fíjense lo que ha hecho 3 semanas el gobierno de Boris Johnson. El gobierno de Boris Johnson ha dicho 2 cosas. Ha autorizado a sus ministerios a gastar lo que sea necesario para hacer frente a los daños sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. Y a continuación ha dicho, pero no voy a emitir deuda para financiar este gasto. Descolgó el teléfono, llamó al gobernador del Banco de Inglaterra, que es el banco central más antiguo del mundo, y le dijo, mira, gobernador, a lo largo de este año, todo el aumento de gasto que sea por pandemia lo financias tú directamente. Es decir, el propio Banco de Inglaterra financia diariamente a través de la cuenta del gobierno, financia directamente el aumento de gasto. Por lo tanto, los británicos van a salir de esta sin mayor deuda. Por eso digo que a mí lo que me gustaría en este momento es ser británico, pero estoy en Europa y tengo el euro, ¿no? 2 cosas finales, que ya estoy ahora en los 30 minutos, en los 32. 2 cosas finales. Yo les decía antes, al principio, que hay 3 experiencias vitales que estamos experimentando todos. Vuelvo a ellas de forma rápida. Primero, la experiencia cosmopolita. La idea de que lo que ocurre en Wuhan, en términos de sanidad, de salud, me influye, me entra por mi casa, me entra en mi casa. En segundo lugar, dije, la experiencia que estamos viviendo de vernos vulnerables, como un bichito que no somos capaces de ver, nos destroza la salud, la vida y las expectativas, sentimiento de vulnerabilidad. Y frente a él quiero protegerme. Y he dicho, y para protegerme, vuelvo de nuevo a la familia y al Estado. Hay, por lo tanto, un retorno del Estado. Un retorno del Estado en términos de Estado protector, protector de los ciudadanos, de la salud y de los ingresos de los ciudadanos, ¿no? Y en este sentido, el Estado vemos que está interviniendo como pagador último. ¿Quién le diría a un liberal, a un neoliberal, que el Estado iba a nacionalizar 1/3 de todas las nóminas de este país? Si le decimos esto hace 2 meses, vamos, nos vería como locos. Imposibles. El Estado, el español y otros, todos, han nacionalizado 1/3 de todos los salarios. Es espectacular. No caemos en esto. El Estado ha vuelto para esto, ¿no? También. Pero el Estado ha vuelto también en una función empresarial, estratégica, para hacer frente a aquellos desequilibrios. Recuerdan que les dije como tercera experiencia, desequilibrios en términos de que nos hemos dado cuenta que nuestros sistemas sanitarios necesitan más inversión, que las compañías aéreas hay que rescatarlas. Alemania ya lo ha hecho, Inglaterra ya lo está haciendo,
Francia ha metido antes de ayer 6.000 millones de euros, 6.000, para rescatar a Air France. Holanda, la liberal Holanda, ha metido la semana pasada 3.000 millones de euros para rescatar. Fíjense, el Estado está volviendo como emprendedor, como empresario, no ya solo dando préstamos a las empresas. Fíjense, ahora he hecho un salto. El Estado está volviendo como accionista de aquellas empresas que cada gobierno en su país considera estratégicas. Y aquí hay un peligro para España tremendo y para la unidad del mercado interior. ¿Saben por qué? Dicen, porque mire usted, yo que soy de Vigo y comencé a trabajar a los 14 años en un astillero de construcción de barcos de la Ría de Vigo. Los astilleros de la Ría de Vigo hace unos años tuvieron una pequeña ayuda del Estado español. La Comisión de Competencia de la Unión Europea denunció esas ayudas como ayudas de Estado, le exigió al gobierno devolver a las empresas, a los astilleros, devolver esas ayudas y esos astilleros tuvieron que cerrar. La semana pasada, la Comisión de Competencia Europea, en una simple nota, no un decreto, en una simple nota, ha autorizado a los gobiernos europeos, aquellos que tienen capacidad, a meter todo el capital que consideren en sus empresas estratégicas. Alemania lleva ya metidos más de 100.000 millones de euros. El 57% de todas las inyecciones de capital de estas 2 semanas que está autorizando la Comisión Europea, el 57% es Alemania. Eso va a significar un agravio, un desequilibrio tremendo para aquellos otros países que no tenemos esa capacidad como para inyectar capital en todo. ¿Me ven? Esto es un problema serio. Acabo. ¿Qué tendríamos que hacer? Yo ahora solo voy por tiempo, ya no tengo más, tenía más cositas, pero voy a sugerir una cosa que verán que defenderé, o más bien explicaré con mayor detalle este sábado en mi columna del periódico. Yo creo que hemos hecho muy bien lo de los ERTES. Tenemos que prolongar los ERTES, que ya se ha hecho hasta junio, y prolongarlos en algún caso, con las debidas condiciones, hasta final de año y posiblemente en algunas actividades aún después de final de año. Pero tenemos que caer en la cuenta de lo siguiente. Los ERTES están protegiendo a aquellos que ya están trabajando. En general, personas de edad intermedia o edad un poquito más avanzada. Pero tenemos 3 millones de personas y los jóvenes que acaban ahora y acabarán en los siguientes meses su formación, que entran en el mercado de trabajo. Y esos no tendrán oportunidades, no estarán cubiertos ni por los ERTES, ni estarán cubiertos por el seguro de desempleo y otro tipo de prestaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Esta es mi propuesta. Dicen, miren, les dije al principio, esta recesión es diferente, porque esta recesión no es provocada por un fallo del capitalismo, por un fallo de la economía de mercado, por un fallo del sistema financiero como en 2008. Esta es una recesión provocada deliberadamente por los gobiernos que han ordenado bajar la persiana de toda la economía para proteger un bien superior, la salud. Pero ha sido una recesión deliberadamente provocada. Pues bien, mi propuesta es ahora que hay que crear, que hay que poner en vigor un compromiso público con el empleo. Un compromiso que signifique que toda persona que quiera trabajar y esté desempleada más allá de un año, año y medio, de lo que lo cubre el seguro de desempleo, esa persona que quiera trabajar tiene que tener la seguridad de que va a tener un empleo. Tiene que aparecer, a partir de ahora, les aseguro que he podido trasladarlo al gobierno,
tiene que aparecer un compromiso público con el empleo, mediante la creación de un fondo público de empleo, fondo estatal, fondo nacional, estatal, administrado después de forma territorial por cada uno de los gobiernos, de tal forma que las empresas privadas, el sector público o el tercer sector, el sector social, si tienen iniciativas de creación de empleo, puedan ir a ese fondo de empleo diciendo: yo tengo esta iniciativa, va a crear tanto empleo de estas personas que están desempleadas de larga duración o jóvenes que no han tenido oportunidad. Yo tengo este proyecto empresarial, ya sea, insisto, propuesto por el sector privado, por el público, por el tercer sector. Y esas iniciativas tienen que tener cobertura financiera para asegurar que toda aquella persona que quiere trabajar tiene posibilidad de hacerlo de acuerdo con unas condiciones. Es decir, ¿y a qué salario? Dice, mire, el salario será más o menos aquel salario equivalente al que tiene una persona también en el desempleo de larga duración. Eso habrá que verlo. Pero me ven, tenemos que hacer tenemos que poner en marcha esta medida, porque es necesario para la sociedad, pero es necesario para la economía, porque el capitalismo es un sistema económico basado en el consumo. El capitalismo no funciona con el consumo de los ricos. El capitalismo funciona con el consumo de las grandes clases medias y trabajadoras. Y si éstas no tienen ingresos, la economía como tal no puede funcionar. Y creo que esta propuesta, añadida a todo lo que estamos haciendo, tiene capacidad para mejorar la sociedad y para mejorar la vida de muchas personas, para mejorar la sociedad y para mejorar la economía. Me he pasado, ya estoy ahora en los 45 minutos, por lo tanto, me he pasado 5 minutos de los que me ha dado Alex, y me quedo aquí, y ahora tenemos un tiempo aún largo para la conversación. Muchas gracias. No les veo, pero les imagino. Muchas gracias por la atención. Bien, profesor Antón Costas, muchas gracias, sobre todo por su sinceridad. Debo reconocerle una gran sinceridad al decir que usted, aunque sea economista, y ahora le diré por qué aunque sea, dice que todo depende, no hay una verdad absoluta, todo dependerá de esos factores. Y supongo que usted lo conoce, dicen malévolamente aquella famosa definición de economista que dicen que es aquella persona que mejor predice lo que ya ha pasado. ¿No? ¿Sabe? Usted conoce esa frase. Entonces, debo decirle que me ha sorprendido depende, y efectivamente, depende de muchos factores lo que puede pasar. A la espera de las preguntas de todas las personas que están viéndole y escuchándole, varias cuestiones. Una, ¿debe irse a un keynesianismo muy rotundo? ¿Cree usted que debe irse a ello? Dos, ¿la globalización volverá a ser lo que era o realmente estamos repensándola en términos positivos? Y tres, lo de gastar. Usted sabe esa famosa frase que dice que el Estado es como la familia, que no puedes estirar más el brazo que la manga. ¿Por qué el Estado sí puede estirar más el brazo que la manga, profesor? Muy bien, José María. Muchas gracias. Vamos a ver. En muchas ocasiones se ha asociado a John Maynard Keynes, ¿no?, ese gran economista de la primera mitad del siglo pasado, economista de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Se ha asociado a Keynes como el economista que decía, a gastar, como un derrochador. Y Keynes no dijo eso. Keynes, dicho con una metáfora que a veces he utilizado, dice, la metáfora del avión. Una economía es como un avión que tiene 3 motores. Lo voy a simplificar solo con 2 motores, para simplificar. Uno es el sector privado, que es el consumo de las familias,
y la inversión de las empresas, y el otro motor es el sector público, el consumo de los gobiernos, de las administraciones y la inversión de las administraciones. La economía avión, cuando los dos motores funcionan bien, pues el avión alcanza una altura y una velocidad de vuelo adecuada. Pero imagínese que de pronto, lo que nos ha pasado ahora, que un bichito invisible se me mete en el motor del avión, perdón, se me mete en los circuitos del motor del sector privado. Es decir, deja a las familias sin ingresos, no pueden consumir, deja a las empresas sin clientes, no tienen ingresos. ¿Qué le sucede a ese avión inmediatamente cuando se gripa el motor privado? Inmediatamente el avión mete el morro hacia abajo y entra en barrena, se dice, en recesión. ¿Qué dijo Keynes en los años 20 y principios de los 30, cuando la economía en aquel momento, después de la crisis financiera del 1929, que en la literatura y en el cine verán, bueno, seguro, las uvas de la ira de Steinbeck, ¿no? Fue un periodo muy creativo. Bueno, ¿qué dijo en aquel momento Keynes? Dice, mire usted, si quiere evitar que el avión se estrelle y tiene el motor privado parado, métale potencia, más potencia al sector público. Gaste, gaste, gaste. Pero inmediatamente Keynes decía, cuando consiga usted elevar de nuevo el avión, vuelva a llenar las reservas del depósito para el futuro. ¿Se acuerda? Es un poco 7 años de vacas flojas y 7 años de vacas gordas. No se trata de gastar siempre, sino de gastar cuando necesitas gastar. Pero cuando las cosas que te vayan bien, cuidado, en ese momento comienza a meter grano en el silo para lo que venga después. Por lo tanto, dice, ahora hay que ser keynesiano, sí. El otro día me decía un gran amigo más liberal que yo, cuando un poco le tocaba el hueso diciendo, hombre, ¿y ahora qué decís? Y él me dijo esto, dice, hombre, Antón, a ver, si se te quema la casa, tienes que aceptar que vengan los bomberos y que te inunden de agua. El inunden de agua es el keynesianismo. Dice, claro, dice, no, ahora en este momento no soy liberal, en este momento se me está quemando la casa, que entre alguien. Por lo tanto, en este momento se podría decir, hemos vuelto a ser keynesianos, sí, pero cuidado, que yo he dicho que tendremos que pagarlo, y por lo tanto es una advertencia. Globalización. Vamos a ver. Mira, mi idea es que un 10%, ya lo era antes, un 10% menos de globalización, especialmente financiera, de movimientos de capitales, era una mejor globalización. ¿Me ven la idea? Es decir, lo que ha defendido la corriente principal de los economistas, de la cual yo formo parte, no soy un heterodoxo, que ha defendido la corriente principal de los economistas desde los años 80, 90 y primera década de este siglo. Que una economía abierta, dejando funcionar solo a los mercados, por sí misma, conseguiría que la sociedad fuese más rica para todos y que todo funcionara mejor. Esto era una fantasía, pero tuvo una gran influencia. Eso es lo que permitió la idea de que los flujos de comercio tenían que ser absolutamente libres, cosa que no cuestiono mucho, pero defendió en segundo lugar que los flujos de capitales tenían que ser absolutamente libres. Es que esto la buena economía nunca lo dijo. No encontrarán ustedes el Keynes de aquel momento ya dijo que los flujos de capitales no podían ser a libertad, que tenían que estar controlados. Todos los manuales de economía que yo estudié y que yo expliqué dicen que los flujos de capitales, la globalización financiera, no puede ser absoluta. Y sin embargo, eso es lo que han aplicado nuestros gobiernos en los últimos 30 años. Por lo tanto, globalización. No, yo creo que no va a desaparecer el comercio mundial, no van a desaparecer los flujos de capitales,
no van a desaparecer los flujos de personas. La inmigración, aunque debe ser más ordenada. Mi idea es que vamos a un mundo donde posiblemente un 20% menos de globalización será una mejor globalización. ¿Me ves, José María? Puedo entrar a más. Y por último, ¿por qué gastar? Es una bonita pregunta. Dice, muchas veces asociamos un país con una familia y la virtud de ahorrar es muy importante. Pero en la filosofía de cuarto ya, en la de mi bachillerato, ahora ya no sé, se nos familiarizaban con algunas falacias. Una de las falacias era la que decía aquello de virtudes privadas, vicios públicos. Hay virtudes que a nivel privado son muy importantes, pero que si las transformamos en virtudes públicas, si las generalizamos para todos en el mismo momento, son vicios. Déjame poner un ejemplo. Ahorrar es una virtud que a todos, a mí mis padres, me la metieron. Y yo intento trasladárselas a mis hijas también. Ahorrar es muy importante. Pero imagínate que tú, yo, todos los que nos están ahora viendo y todos los demás que no nos están viendo, de pronto decidiésemos ahorrar. De hecho, lo estamos haciendo. Si todos ahorrásemos, ¿quién consumía? Si no hay consumo, ¿para qué las empresas van a tener empleados? Si no venden, ¿para qué van a producir? Fíjate, José María, la macroeconomía del capitalismo, de la economía de consumo, es que es muy elemental, no hace falta ir a ninguna facultad. La macroeconomía es muy sencilla. Lo que tú gastas es lo que yo ingreso. Si tú no gastas, yo no ingreso. E inmediatamente la economía es como un acordeón. ¿Lo imaginas ya? Hace así. ¡Luf! Hay virtudes privadas que si las practicamos todos a la vez, son vicios públicos y nos hunden. Cuando las familias ahorran mucho, alguien tiene que comenzar a gastar mucho, porque de lo contrario no hay equilibrio entre la economía, ¿me veis? Entre el ahorro y el consumo. Sigamos, profesor, porque están llegando en el chat, la gente se ha animado muchísimo, incluso hay un mensaje diciendo, profesor, qué bien se le entiende, esto para aquello de siga, siga, joven, que mi ego da para más, profesor, que bien se le entiende, nos dice el Monse. Entonces, hay una pregunta que enlazo sobre la Unión Europea y viene a cuento porque la primera persona que ha preguntado ha dicho que si con lo que usted ha explicado del Reino Unido va a tener ventaja sobre Europa, sobre lo que está haciendo, y además si cree que devalorará la libra. Y una pregunta que yo relaciono es de otra persona preocupada por si la Unión Europea soportará la crisis, si no se romperá. Si le parece, le hago las preguntas por bloques, la mayor concesión posible, porque nos quedan 20 minutos. Muy bien. Pues vamos a ver. Esto, hay el Reino Unido. ¿Le podrá ir mejor? Eso sería casi la pregunta. Yo he escrito hace semanas, ya probablemente un mes o dos, un artículo en mi columna de los sábados del periódico, que el título debía ser algo así como ¿y si al Reino Unido le va bien? Era una pregunta que era un reto intelectual. En un momento donde todo el mundo está contra el Brexit, yo me preguntaba intelectualmente, ¿y si le va bien? Pues la mantengo hoy. ¿Y si le va bien? Porque yo creo que la decisión del gobierno británico de ordenarle al Banco Central que financie directamente durante este año, pueden ser del orden de unos 100.000 millones de euros, unos 80.000 millones de libras, que financie directamente el aumento de gasto, si lo emplean bien, nos veremos al Reino Unido salir mejor y sin esa piedra de Sísifo que va a ser la deuda. Europa, les aseguro que hay economistas muy prestigiosos, uno de ellos, un economista catalán muy prestigioso, Jordi Galí, que está defendiendo
que el Banco Central Europeo tiene que hacer lo mismo que el Banco de Inglaterra. Miren, estamos en una situación donde hay que seguir el lema de Kant, el filósofo, sapere aude, atrévete a pensar, y yo diría lo impensable. Tenemos que atrevernos a pensar lo impensable, y lo impensable es, en este momento, que el Banco Central Europeo llegue a financiar directamente a las empresas y a las familias, como está haciendo el Banco de Inglaterra, como está haciendo la Reserva Federal de los Estados Unidos, como está haciendo el Banco de Japón y como está haciendo el Banco de China. ¿Esto soportará Europa la crisis? Unos meses antes de morirse, mi maestro Fabián Estapé, que alguno de ellos, de ustedes, lo habrá conocido y recuerdan su estilo, me dijo un día en su casa, él siempre creyó que el euro había sido un error, yo también, pero a la vez creo que es un error que ha venido para quedarse y hay que manejarlo, ¿no? Pero él me dijo lo siguiente, dice, oye, cuando todo esto se vaya al carajo, era el euro, no dejes de avisarme. Es un riesgo. Ahora, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, advirtiéndole al Banco Central Europeo que no puede comprar deuda de los gobiernos de los países del sur, es una amenaza que puede llevar a dos situaciones: a poner en peligro el euro, no digo la Unión Europea, el euro, o por el contrario, puede ser una amenaza de tal naturaleza que obligue a los gobiernos a incorporar por primera vez un presupuesto fiscal a la Unión Europea, que es lo que necesitamos. No sabría en este momento, quiero creer que iremos por este camino, pero mientras tanto nosotros, como españoles, tenemos que hacer las cosas muy bien, porque no nos vendrá una gran ayuda de la Unión Europea en forma de subvenciones no reemplazables. Más bien nos van a seguir prestando, pero para que lo devolvamos. Déjenme quedar aquí de momento y en el otoño volvemos a esta cuestión. Profesor, para que vea que la gente está atenta en este chat, me han puesto el vínculo de su artículo, que era si el Brexit funcionase. ¿No se acordaba usted del título? Y para que vea que estamos todos muy atentos. Vamos con el gastar, gastar, gastar. Hay varias preguntas que pueden entrar en ese aspecto. Una pregunta, ¿no sería necesario un pacto para la educación y para el sector social? Y además dar un pleno soporte a los autónomos. Lo inscribo en el gastar, gastar, gastar. ¿Qué empresas deberían rescatarse en España si es que deberían rescatarse? También lo inscribo en este apartado. Y también dos preguntas sobre la renta mínima. Si puede ser una solución, un problema, una vía de salida al menos momentánea o para venir para quedarse. ¿Vamos a esto? Muy bien. Yo no soy un gran partidario de pactos. Tendría un poco más de tiempo para... yo le explico en política económica a mis estudiantes que hay dos tipos de política económica. Aquella política económica que llamamos, de acuerdo con las reglas corrientes, que es la que desarrolla todo gobierno, que debe tener una mayoría, que conviene que tenga una mayoría parlamentaria estable. No se necesita, a mi juicio, pactos de Estado para mejorar muchas de las cosas que tenemos. No se necesita, a mi juicio. Los pactos tienes que hacerlo en aquellos momentos, por decirlo así, constitucionales. Los pactos tienes que hacerlo para establecer reglas de juego. Pero una vez que las reglas de juego están establecidas, cada equipo, es decir, cada gobierno con su mayoría parlamentaria, debe poder desarrollar sus estrategias y responder a sus preferencias políticas de acuerdo con el apoyo que tenga. En términos futbolísticos,
la regla del fuera de juego la hemos de pactar entre todos. No puede ser que un equipo esté autorizado, como ahora ha ocurrido con la Unión Europea y Alemania, para hacer una cosa y los otros no puedan hacerlo. No, las reglas, si en el pacto educativo hay algún tipo de reglas que debemos introducir y que sean comunes, vayamos a esas reglas. Pero la idea genérica, y lo digo a la persona, necesitaría más tiempo a la persona que lo hace, la idea genérica de pactos para todos no. Los gobiernos han de buscar mayorías parlamentarias estables. Y es verdad que en el escenario en el que vivimos, cuando los votantes no tenemos, no orientamos de forma mayoritaria, no digo mayorías absolutas, hacia algunas fuerzas es más difícil construir esas mayorías parlamentarias estables. Pero eso es, a mi juicio, la labor del sistema político. Para eso le pagamos. Mire, insisto que sé que no dejo satisfecho totalmente a la persona. Había en esa pregunta algo del sector social que no he comprendido bien, porque hablaba de pacto educativo y sector social, ¿no? Sí, Yo el pacto educativo que veo ahora es que hay que abrir las escuelas. Era apostar, supongo que financieramente, dar soporte decidido Totalmente. al sector social, que es el que está en estos momentos aguantando en buena parte. Lo he dicho antes. Vamos a ver, mi idea de nuestras economías es que tienen tres pilares de prosperidad. Hay tres pilares, ¿no? Como tres patas de una banqueta. Un pilar de la prosperidad es lo que llamamos economía de mercado o sector privado. Sería inconcebible, se nos vendría abajo si ahora todas las pymes o grandes empresas tuviesen que cerrar por orden legal. No, el sector privado tiene mucho sentido. Segundo, el sector público. No es verdad lo que dicen a veces muchos empresarios o directivos. El empleo lo crea el sector privado. Dice, hombre, está usted más bien mirando con un ojo. Mire usted el empleo en cualquier parte, localidad de España, y el sector público, los hospitales o las escuelas crean mucho empleo. ¿Cuál es el tercer pilar de la prosperidad? El sector social. Que además en Cataluña es poderoso en términos de creación de empleo. ¿Qué he dicho yo antes? He dicho como única propuesta. Dice, hay que crear un fondo estatal de empleo y que el sector privado, el sector público y el sector social presenten iniciativas empresariales de creación de empleo. Pero he mencionado específicamente al sector social, claramente. Pero no lo veo como sustitutivo. ¿Me ves, José María, o la persona que... Yo no veo, es decir, quiero que el sector social crezca. ¿Y eso qué significa? ¿Que tenemos que echar por la borda al sector privado, al sector de mercado? No, sería una locura, ¿no? ¿Qué empresa rescatamos? Déjenme decirle a la persona que ha hecho esto. Ayer tuve una reunión de este tipo con Mundo Empresarial. Y más o menos la pregunta fue también esa. Y yo les dije lo siguiente. Definamos ahora qué entiende cada uno como actividad o sector estratégico o empresa estratégica. Definámosla. A esas son las que tendremos que rescatar a través de la fórmula alemana, metiendo capital público en el capital de la empresa, capital público que tiene que ir, se decía antes, a riesgo y ventura. A riesgo es que si la apuesta nos ha salido mal, perdemos y socializamos pérdidas. Pero si la apuesta nos ha ido bien, los beneficios también son para esa parte del capital público, beneficios que a su vez podrá más adelante o inmediatamente meter en otras actividades. Lo que es inaceptable es rescatar empresas en ese sentido, socializando el riesgo, pero privatizando la aventura, que la aventura es el acierto, ¿me ven? Pero a la persona que me hace esa pregunta, yo, como buen gallego, le devuelvo la pregunta y le digo, dígame lo que es para usted estratégico y si nos ponemos de acuerdo, estaré de acuerdo con usted en que hemos de ayudar a esa empresa, a esa industria, a esa actividad. Si el turismo es estratégico, que a mi juicio lo es, tendremos que ayudar mucho al turismo. ¿Me ven? Si
el sector biofarmacéutico o biohospitalario lo es. Tendremos que... Dice, ¿y si Vueling e Iberia llegamos a la conclusión, como han llegado los británicos, los franceses, los alemanes, los holandeses, y verán dentro de unos días Italia, que sale a rescatar a Italia? Pues probablemente tendremos que rescatar también a Iberia y a Vueling, pero poniendo condiciones que no pusimos en los rescates de los años 2008. Si a usted le ayudo, usted no me puede repartir beneficios o no me puede dar bonus a los directivos durante los años en que yo le estoy ayudando. ¿Me ven? Hay que ir poniendo otro tipo de condiciones. Ingreso mínimo vital. Si la persona que ha hecho esa búsqueda en la columna de mi columna en el periódico entra de nuevo, verán que últimamente tengo una defensa bastante estructurada de ingreso mínimo vital, que tengo que decir que creo que ha tenido alguna influencia en el gobierno. Yo defiendo la necesidad de que este país tiene que incorporar una pieza que no tiene en su puzzle de sistema de protección social. Todos los países de la Unión Europea, incluidos los más pobres que nosotros, tienen una pieza, una trinchera, que es una renta para defender a sus ciudadanos de las situaciones de pobreza, especialmente de pobreza severa, que es distinto al desempleo. Es distinto. Yo defiendo que necesitamos un ingreso mínimo vital permanente y compatible con el resto de prestaciones. Pero también soy consciente de que muchos conciudadanos españoles no ven hoy, para mí es sorprendente, pero son honestos, no ven hoy la necesidad de un ingreso mínimo vital, es decir, una renta permanente. Yo, sin embargo, la defiendo, y allí donde tengo una cierta influencia sigo insistiendo, y espero que a final de este mes el Gobierno, en el último Consejo de Ministros, saque la aprobación del ingreso mínimo vital, de esa renta que me dice. Vamos por los últimos 5 minutos. Dos últimas cuestiones. Una, nos preguntan por la cuestión de la conciliación. ¿De la? Conciliación. Que la actualidad de la situación que se está viviendo posiblemente nos debe llevar a una organización de los tiempos de trabajo y a una conciliación que sea efectiva y que no pase como siempre, que caiga siempre sobre los hombros, normalmente femeninos, la imposibilidad de compaginar las situaciones que se generan en cada crisis. Y en la que le brindo en bandeja que me diga depende. Hay una persona que pregunta si la derogación de la reforma laboral será efectiva. Vamos a ver, conciliación. Sí, yo tengo una hija y mi yerno viviendo en Suecia, y conozco bien los sistemas de conciliación de allí. A veces hasta me parecen un poco exagerados. Y además son de distribución equitativa entre hombres y mujeres. Y creo que mejoraría de una forma notable la productividad de las personas y la productividad de las empresas. Un flash rápidamente. En un debate que tuve sobre esta cuestión hace meses o años, probablemente en el Círculo de Economía con Elena Guardans Cambó, Elena tiene en España, en Barcelona, una empresa con más de 4.500 trabajadores, probablemente, lo digo a voleo, de más de 50 nacionalidades. Y tiene otra empresa en Alemania, equivalente, con un número de empleados similares. Y en un momento, tengo que hacer la historia corta, ¿no? En un momento, después de lo que había dicho ella, le dije, Elena, si es verdad lo que tú has dicho, de que tienes en el caso de Barcelona más conciliación y más igualdad en la empresa que en Alemania, entonces si tomo en cuenta esto y ahora te pido tu cuenta de explotación de la empresa de Barcelona y tu cuenta de explotación de la empresa alemana, tengo que ver entonces que tus resultados en Barcelona son mejores que en Alemania. Y espero que Elena no se lo diga, bueno, no creo que Elena me dijo, sí, así es. Si ves mis cuentas de explotación, son más rentables en Barcelona por conciliación
y también por igualdad, que en el caso de Alemania. Yo creo en ellas, creo que sí. Por cierto, mientras no abramos las escuelas, ¿quiénes van a ser los más perjudicados? Las mujeres madres, que tengan que quedarse en casa en mayor proporción que sus maridos, van a ser las grandes perjudicadas, en términos de ingresos y en términos de promoción laboral o promoción profesional. Pero totalmente de acuerdo. Reforma laboral. Aquí debe haber habido alguna confusión que no he llegado a entender hasta ahora, porque he estado metido en conferencias Zoom de forma continua, pero tiene que haber habido algún tipo de confusión con esta. La reforma laboral no se puede derogar, porque la reforma laboral es una ley que afecta a, yo que sé, a 10 o leyes distintas, diferentes, ¿no? Algo habrán acordado, pero hago esta apuesta peligrosa. No puede ser la derogación de la reforma laboral. Y una última pregunta. Nos pregunta una de las personas participantes, ¿deberemos llegar a la conclusión de que China es el único país que está aplicando una neta política keynesiana, profesor? No, vamos a ver de nuevo. Keynes, John Maynard Keynes, no era ni socialdemócrata, era un liberal. Keynes quería con su política salvar lo esencial de la democracia liberal británica. Por lo tanto, no se puede asociar los programas keynesianos a programas de gobiernos o dirigentes, porque, insisto, fíjense que, para decirlo de esta manera, muchas veces decimos, no, el contrato socialdemócrata de la posguerra es un contrato keynesiano. Dice, no, con calma. Usted tiene que recordar a Lord Beveridge. Todo el sistema que hoy llamamos de estado de bienestar, los seguros de desempleo generales, el sistema sanitario inglés que después copiamos todos los países, todo eso no es Keynes. Todo eso no es Keynes. Todo eso es Lord Beveridge, que fue encargado, como ministro de Trabajo durante la guerra, fue encargado ya por Winston Churchill de que comenzase a diseñar unos nuevos sistemas de prestación social compatibles con la economía de mercado, keynesianismo, y compatibles con la democracia liberal. China, el modelo China no se puede... Pero la pregunta me vale, al menos para cerrar por mi parte, la pregunta es interesante, por lo siguiente. Miren, hoy hay una lucha nueva, no entre comunismo y capitalismo, al menos eso es lo que creo, eso hoy no existe, pero hoy está comenzando a aparecer una lucha entre un modelo social autoritario asiático que ha sido capaz de combinar hasta ahora crecimiento económico con progreso social, con reducción de la pobreza, pero no avance de la democracia, pero un modelo social autoritario con un gran resultado en términos de progreso, con un modelo occidental liberal que en los últimos 30 años ha creado crecimiento económico, pero no ha traído progreso social como lo había traído los 30 gloriosos posteriores a la guerra. Este es un enfrentamiento que habrá que tener en cuenta. Y si la persona que preguntaba va por este lado, esto es un gran reto en este momento. Si los modelos sociales autoritarios pueden llegar a ser ahora atractivos para muchos ciudadanos de las democracias occidentales, para muchos ciudadanos. Esto es una gran pregunta y un gran reto político. Profesor, hemos llegado al final del tiempo de la charla. No tengo más que decirle, vuelvo a reiterarle lo que nos ha dicho Monse en medio de su intervención, profesor, que bien se le entiende.
Debo reconocer Muchas que gracias. lo ha clavado en apenas 5 o 6 palabras. Ha sido un placer compartir, Gracias a compartir con, Monse. compartir con usted este espacio, como siempre, ya lo habíamos dicho al principio, no solo económico, sino humanísticamente enriquecedor. Decir a todos los participantes que se puede acceder a nuestro canal de YouTube, se está grabando toda la conferencia, o si prefieren también entrar a nuestra página web, l'EAC Espai Debat, para seguir todas las actividades. Y decir que, ya por último, que la próxima charla, la propera xerrada serà el dia 4 de juny, a la mateixa hora, i aquell dia tindrem a Victòria Camps, que creiem que ens aportarà moralment i filosòficament un enfoc necessàriament interessant sobre el que és l'actual pandèmia y las consecuencias que puede comportar. Profesor, como siempre, un placer, muchísimas gracias. Gracias a todos y que sean ustedes felices y cuídense. Muchas gracias. También para todos ustedes, cuídense.